De tiempo atrás, sin mayores argumentos y con muy poco o escaso y quizás ningún conocimiento, los periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales han hablado siempre de los jefes de finanzas de las FARC, la caída, capturado un jefe de finanzas de las FARC. Además, porque lo usual es que los comunicados de los miembros de las fuerzas militares y de policía que golpean alguna estructura estratégica de estos grupos siempre hablan de que cayó el jefe de finanzas sin mayores argumentos o pruebas. Por allá en la década de los 90, un personaje escribió un libro que llamó Las finanzas de la subversión, y ese documento fue una primera aproximación teórica de cómo era que se financiaban las FARC. Pero muy poco se le ha puesto cuidado a eso. Y si nos atenemos a la frase de Napoleón Bonaparte, que los ejércitos caminan sobre los estómagos, diríamos que este tema está por profundizarlo y analizarlo porque hay mucho que aprenderle. Quizás para los mismos militares de carrera que han perseguido las FARC, porque esto se ha dejado siempre atrás o en el segundo plano. Hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, estamos en la emisión 929 de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia, y quedamos a 71 episodios de nuestra icónica cifra de 1000 capítulos. Y para desarrollar este episodio, vamos a hacer un recorrido eh, de reconstrucción y análisis de lo que es el sistema logístico financiero de las FARC, para que al final tengamos una idea clara de cómo ha sido el trasiego de las finanzas de este grupo terrorista y cuáles son sus métodos, tanto estratégicos como operacionales de finanzas, y la táctica que aplica cada cuadrilla para mover su estructura logística. Muchas cosas conocidas de forma suelta por la opinión pública y hoy tratamos de consolidarlas en un solo documento audiovisual. Adelante. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geopolítica y estratégica del Plan Estratégico de las FARC rediseñado en la octava conferencia del grupo criminal a orillas del río Itila en la zona selvática del Guaviare en el año de 1993? Hay tres conferencias de las FARC que son muy importantes en el desarrollo logístico. No es que las anteriores no lo sean, porque cada conferencia de las FARC va aportando una mecánica o una metodología o una dinámica de crecimiento armado, financiero, logístico, estratégico y de acción armada. Pero es que la sexta conferencia da un salto importante en el año de 1978 y ordena ya a las cuadrillas crecer al ritmo que fuera en las zonas, incrementar las actividades de reclutamiento y de finanzas, particularmente en secuestros y extorsiones, y a lo que años más tarde sería el bloque oriental, se le da luz verde para iniciar el narcotráfico. Con base en esa experiencia de 4 años, en las cuales en paralelo el gobierno colombiano del señor Julio César Turbay Ayala fue muy fuerte en la persecución contra estos bandidos, gracias a que el ministro de Defensa, el general Camacho Leiva, en síntesis, quien promovió esa persecución tan dura contra las guerrillas fue Camacho Leiva, no Turbay Ayala, como dice mucha gente, pero fue en el periodo del gobierno de este sujeto. Eh, las FARC crecieron, contrario censo a eso, porque se enfocó mucho la lucha contra las guerrillas urbanas que estaban disparadas, CPL, M19, LN, que estaba en recomposición. Y las FARC tuvieron como un espacio rural de crecimiento en el cual no sufrieron una presión tan grande del Estado, a pesar de que Cauca, Tolima, Huila, Antioquia y Santander principalmente siguieron las operaciones militares contra estos delincuentes. Y en el año 82 llega Jacobo Arenas con el luminoso plan
de la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Aventurado, por cierto, pero es un plan que da un salto cualitativo impresionante, que ya con la riqueza que habían conseguido con el narcotráfico en los primeros 4 años y lo que prospectaban, consideraban que para el año 89 ya tendrían a Bogotá sitiada y se les apareció la Virgen con un presidente inepto, incapaz, mediocre, eh, bohemio, que andaba pensando en las nebulosas y les abrió todo el espacio para crecer. Y entonces tuvieron como un primer culmen de su largo proceso de crecimiento en 4 años para pasar al desdoblamiento y a lanzar la ofensiva que ellos consideraban sobre Bogotá. Es cuando las fuerzas militares, muy mal dirigidas por los señores Belisario Betancur y Virgilio Barco, y subsiguientemente con la politiquería de Gaviria, sufren una metamorfosis a pesar de las dificultades. Es la época que tanto hemos resaltado aquí de los soldados patrullando con botas remendadas con alambre, portafusiles con cabulla, unos proveedores de fusil G3 que no servían, que era de aluminio. Entonces el soldado llevaba 100 cartuchos al combate y realmente podía utilizar 80 porque el proveedor de aluminio era como de adorno. Los fusiles G3 ya estaban en proceso de deterioro y no había mantenimiento suficiente y entonces no era raro que en la mitad de la contraguerrilla el fusil no funcionara bien, pero fue el ejército que nos tocó vivir en los años 80 y comienzos de los 90 hasta cuando se dotó con fusil Galil a todo el ejército y comenzaron a llegar los uniformes que se llamaron los americanos. Antes era vergonzoso encontrarse una contraguerrilla por allá en el monte, con esos uniformes todos eh, deteriorados, remendados por todos los lados, y así se vivía, mientras las FARC crecían exponencialmente con el narcotráfico. Pero no les funcionó porque en ese salto cualitativo que hay del desgobierno de Gaviria, el ejército de todas maneras crea las brigadas móviles y adquiere una nueva dinámica y la presión de la situación como estaba sucediendo obliga al gobierno de Gaviria y al de Samper a aumentar los recursos. Una persona muy importante fue el general Bedoya para lograr ese aumento de recursos. Pero volviendo un poquitico atrás, entonces las FARC reevalúan toda esa situación porque tenían la información al día. Han crecido demasiado entre el 82 y el 93. Han pasado de aproximadamente 3.000 bandidos ya a 11.000. Esa es más o menos la cifra. Y se deciden que ahora sí hay que ir con todo y por todo sobre la cordillera oriental. Y es cuando lanzan toda esa ofensiva que apareció algún mago diciendo que se llamaba guerra de movimientos. Pero en síntesis de todo este ejercicio es que esa conferencia es fundamental porque cuenta con logística. Los ejércitos caminan sobre los estómagos y cuentan con la certeza de que a pesar de que se les den golpes, como en efecto ocurrieron, ellos tienen mucho dinero, muchos recursos y pueden comprar en el mercado negro la cantidad de armas, municiones, explosivos, uniformes, equipos, radios y pagar a instructores de donde sean para que los entrenen en una guerra refinada de infantería ligera, sacan a reducir sus primeras armas de fabricación artesanal, como lo que llamaron la artillería guerrillera, y se dotan con fusiles nuevos, ya no se ve a los bandidos revueltos con escopetas y fusiles M1 y G3 que le han robado al ejército, o FAL que les vendía la Fuerza Armada Venezolana, sino se ve completicos todos con el famoso fusil AK-47, algo que también la diplomacia colombiana se quedó corta toda la vida y nunca le ha metido la mano a saber de dónde llegan esos cargamentos enormes de fusiles de fabricación rusa a las guerrillas colombianas y lo mismo a los grupos mal llamados paramilitares. Es otro de los secretos que nos deben los señores que han dirigido a Colombia, los ministros de defensa que hablan de lo divino humano y estamos seguros que no diferencian entre un fusil AK-47 y un fusil Galil. En síntesis, la octava conferencia es eso, es la ratificación
de que el plan estratégico de las FARC cuenta con recursos, con logística y con medios suficientes para lanzar esa ofensiva que repetimos erróneamente, algunos la llamaron disque guerra de movimientos. Mi coronel, entonces, ¿cómo se podría resumir para nuestra audiencia las etapas financieras de la FARC a lo largo de su trasiego criminal? Hay varias etapas en el trasiego criminal y comencemos obviamente por la primera. Es ese bandolerismo comunista puro de los años 50 y 60, cuando llegan a las zonas y se instalan por medio del terror, reclutan liberales y hasta conservadores que se voltean y campesinos por montones y crean las escuelas agrarias con una visión de bandolerismo puro, de degollar al enemigo, de montar las trampas en los caminos para asesinar a todos los adversarios políticos, de llegar con cargas de dinamita artesanales a los puestos de policía y arrojarlas para robarse las armas, de asesinar inclusive a puñal a policías o lo que se llamaba en esa época los guardias chirrincheros. Es un bandolerismo comunista puro con degollada de personas igual a lo que hacían liberales y conservadores. Pero viene una segunda etapa ya para luego de la operación Marquetalia, que deciden no solamente tener ese control geográfico y humano de las zonas, sino que hay que hacer una extensión ideológica con esa efervescencia que hay en las universidades y la experiencia de Cuba, que es el punto llamativo para todos ellos. Entonces ahí hay una mixtura, un conjunto de actividades mixtas que son el ingreso directo al narcotráfico, la instalación de escuelas agrarias, como ya venía haciéndose eso, el impulso de proyectos autogestionarios en que la propia población tiene que producir bajo la dirección de células comunistas toda la logística para que funcionen las FARC. Eh, entonces tienen ingresos por el secuestro, la extorsión, por el robo a mano armada en vehículos, bajaban la gente y lo despojaban de sus relojes, sus anillos, sus cadenas, al estilo de los bandoleros liberales y conservadores que les antecedieron. Pero a eso ya le agregan algo muy importante, es que comienzan a pensar el Partido Comunista y Tirofilo Urbacó Arenas en que hay que tener unas reservas. Entonces ya idean las primeras empresas de fachada, y eso viene prácticamente desde el nacimiento de las FARC, que montan empresas de fachada, invierten dinero en vehículos de transporte público, tienen su propia flota de sacada de madera del Tolima y del Meta y del Huila, de café, de productos agrícolas, y con eso se van financiando porque ya tienen ingresos, tanto entre comillas lícitos, con la venta de comida y de madera, como el punto de la extorsión y el secuestro que estaba creciendo. Y es cuando en esa misma etapa deciden pasar al Magdalena Medio y al occidente de Boyacá, que lo hemos visto aquí, la razón por la cual terminó Ciro Trujillo muerto en esa zona. Porque la guerra que iniciaron liberales, conservadores y comunistas en la zona cafetera era porque allá había dinero del café. De resto, pues no les hubiera interesado hacer la guerra ahí, sino que la hubieran hecho en todas partes del país con bandas mal dotadas. Pero es que la riqueza era muy atractiva. Entonces las FARC dicen, pues si la riqueza está en el petróleo, en el Magdalena Medio y en el café, en las cordilleras. Y además tenemos otra vertiente que nadie le ha puesto cuidado de los delincuentes porque les da temor entrar allá que los pelan, los matan, que era lo de las esmeraldas, pues vámonos a conseguir, a conseguir el control de Muso y Coscuez. Entonces vemos que es una evolución progresiva. Hay una industria maderera grande en el Carare, Opón, Magdalena Medio. Hay petróleo en la zona de Barranca Bermeja y alrededores. Y hay esmeraldas en esa zona. Y además ganado en zona de Antioquia y Caldas y Tolima y Cundinamarca y Santander y sur de Bolívar, donde esté el Magdalena Medio. Entonces, esa es una transición
que va de la mano lo ideológico con lo financiero y el bandolerismo puro. Por eso ya decimos que es una mixtura. Luego ya pasan a un descarado emporio donde montan una mafia en los años 70, finales de los 70, con ocasión de la sexta conferencia, e instalan desde Casaverde toda la dirección estratégica del proyecto armado y financiero. Y es cuando deciden nombrar a unos sujetos que llaman los ayudantías, entre los cuales estaba el terrorista Rodrigo Granda, estaba el Tornillo Lozada y estaba el tal José Fedor Delgado, que después se abrió de las FARC y fundó el grupo Ricardo Franco. Esos tres bandidos ya les encargan una tarea que es mucho más evolucionada. Ellos manejan cuentas, manejan inversiones dentro del país y ya comienzan a apuntar las primeras inversiones fuera del país, en Panamá, en Ecuador, en Costa Rica. Y estos delincuentes ya se vuelven, además de financieros, como los embajadores de las FARC. Como el Tornillo Lozada era de apellido Gallo, entonces Jacobo Arena los puso los gallos. Este sí es el gallo. Y esa es la razón por lo que en las FARC le dicen también a Rodrigo Granda el gallo. Lo cierto es que los tres bandidos se mueven por todas partes y eso les va funcionando muy bien hasta que comienzan los chismes como en toda organización criminal, que Jacobo Arena estaba haciendo dinero aparte para él y que ellos le manejaban unas cuentas y que aprovechando eso, pues José Fedor Rey también estaba haciendo su propio dinero, entonces se ponen de acuerdo para matarlo y por eso se vuela y forma la disidencia que llamaron Ricardo Franco, pero finalmente lo mataron en la cárcel de Palmira años después para que no hablara y lo mandaron matar el Tornillo Lozada y, y Granda. Pero desde ese emporio de Casaverde entra una nueva dinámica, es que ya eh, para las FARC se convierte en un negocio impresionante el, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero, las caletas con dólares, y terminan algunos controlando eso, pero no les queda claro nunca si, por ejemplo, la novena cuadrilla les dice que tiene tres secuestrados y ellos no saben si tienen cuatro o cinco, y es cuando se presentan todas esas discusiones de que la gente decía, sí estuvo secuestrado mi familiar por las FARC y pagamos tanto. Y Jacobo Arenas, a veces por propaganda y a veces porque no le contaban, eh, la verdad que sí lo tenían secuestrado, decía que no. Y para eso se prestaba mucho el monseñor del Caquetá, el señor Castro, que les hacía el show todo el tiempo. Entonces vemos que alrededor del crecimiento financiero hay todo un crecimiento político, ideológico, de conveniencias, y fue muy famosa en los años 80, de, estando en ese emporio que se lo comenzó a tolerar el señor César, eh, Julio César Turbay, al final de su gobierno, cuando nombró a Gerard Restrepo de comisionado de paz, que no funcionó para nada, pero quedó ahí abierto eso de que en ese sector del norte de Uribe Meta había posibilidad de unas negociaciones a las cuales llegó Belisario y les abrió todo el compás y les permitió montar durante 12 años un espectáculo ahí en el cual iban y venían bandidos con corbata o sin corbata, de cuello blanco, con ruana o sin ruana, con botas de caucho o sin botas de caucho, y no había un solo politiquero corrupto que no buscaba viajar un fin de semana a Casa Verde para que lo vieran abrazado con Tiro Vivo y Jacobo Arenas o tomando brandy, que era lo que le gustaba al borrachín asesino de las FARC, Jacobo Arenas. Pero al mismo tiempo iba creciendo todo ese emporio logístico y ya no se veía a los bandidos de las FARC en alpargatas ni con eh, pantalones remangados rotos, ni con camisas remendadas como los veíamos en los años 70, sino que eran bandidos muy bien armados, muy bien uniformados, muchos inclusive con un uniforme azul que utilizaron mucho tiempo y luego ya disfrazados de policías y soldados porque tenían el dinero para comprar esos uniformes. Todo eso sucedió desde Casa Verde gracias a los presidentes Belisario Betancourt y Vigilio Barco y parcialmente el señor Gaviria.
Y digo parcialmente porque luego los tuvo que sacar de ahí, pero no porque estuviera en contra de ellos, sino porque las circunstancias lo presionaron. Esa inmersión frontal en el secuestro y la extorsión se convirtió en una fuente de ingresos incalculable. Inclusive el libro que mencionamos ahora del señor que analizó las finanzas se enfocó mucho en cifras de secuestros que estaban públicamente conocidas por las entidades que controlaban esto, pero sabemos que esas cifras nunca son exactas. Y en paralelo el narcotráfico y luego ya apareció la minería ilegal. Y para controlar todo eso se inventaron hasta cooperativas. Entonces las cooperativas de los campesinos instalaron tiendas veredales y todas pasaban por el control de las FARC. Luego de allí siguieron hacia el crecimiento de las células del Partido Comunista de la mano y de esa manera se fortalecieron. Pasamos luego a que esas economías ilegales les dieron nexos internacionales muy mayores a los que han conseguido. Entonces ya hablaron de invertir hasta dinero en las bolsas internacionales con empresas de fachada. Ya apareció en el ejercicio este sujeto, Simón Trinidad, que había estudiado finanzas en Estados Unidos, que era gerente de un banco, que conocía muchos movimientos que los bandidos de las FARC, pues lógicamente no conocían, pero él sí. Y entonces ya se formó, fue una empresa paralela con contadores, con empresas de transporte ilícita, supermercados, gasolineras, hoteles, y todo eso le estaba redituando. Entonces ya las FARC recibiendo a diario miles de millones de pesos y de dólares y euros por el narcotráfico. Y además con ingresos legales, con empresas de fachada y con el Frente Internacional integrado ya por los hijos de los bandidos de las FARC que habían crecido y estaban en Europa. Llegó a ser, como dijeron la revista Time, el grupo terrorista más rico del mundo. Y ahora, pues ya estamos en la etapa de que son un cartel narcoterrorista tan fuerte y poderoso como los carteles mexicanos y tiene toda la capacidad logística. Ahí vemos las cuadrillas de Mordisco, Calarcá, todas uniformadas con armas de última generación, drones, etcétera. Todas las etapas financieras de las FARC están muy relacionadas con su crecimiento en el terreno, con la debilidad de carácter de los gobernantes y con la forma como han manejado las finanzas, que a pesar de que entre ellos mismos se roban, decíamos ahora en los años 80 que fue tan conocida la fuga del tal Luis Ángel con una millonada y se comenzó a hacer muy visible el terrorista Rodrigo Granda, que hasta el día de hoy sigue sin pagar un día de cárcel por todos los crímenes que ha cometido. Mi coronel, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los métodos logísticos característicos de la FARC? Hay varios. Uno, al principio era el robo e imposición a los campesinos a la brava. Estamos hablando de la época del bandolerismo puro, que hasta los degollaban por imponerles sus ideas. Pero como van consiguiendo recursos, ya vimos ese trasiego paralelo de comunismo, destrucciones, etcétera, a las ciudades. Entonces, impulsan mucho los proyectos autogestionarios y las caletas. Por allá en los años 90 encontramos en la Uribe Meta un sistema muy interesante. Y era que en medio de la montaña había construidas unas casas de esas de madera pequeñas, eh, digamos tamaño 2 habitaciones, desocupadas de personas, pero atiborradas de granos, de alimentos no perecederos, enlatados, panela, chocolate, etcétera, eh, con unos cuadernos muy bien guardados en el zarzo de esa casucha y un cuaderno por cada cuadrilla que pasaba por ahí. Entonces los bandidos no tenían necesidad de cargar morrales muy pesados, sino que de allí de esas caletas o de esas casas sacaban los productos y los llevaban a diferentes sitios en el monte y los enterraban. Entonces andaban, como dicen ellos, escoteros y con un pequeño morral que llamaban el minicrucero. Eso les facilitaba moverse mucho por la zona. Y en los proyectos autogestionarios que eran de campesinos asentados a lo largo de todo el cañón del río Duda, oriente de Colombia, Huila, y la cordillera del Altamizal, en el Tolima, límites con Cundinamarca, etcétera, tenían
mm, granjas autogestionarias que eran operadas por gente del Partido Comunista. Entonces allí llegaban los bandidos y, de acuerdo con un inventario que tenían todo inventariado, les entregaban gallinas, marranos, vacas, corderos. Y los bandidos entonces, por ejemplo, tenían el sistema de eh, salar la carne, como dicen ellos, e inclusive cocinarla y salada, y la envolvían con un pedazo de panela. Entonces tenían para 3, 4 días de alimentación y de esa manera andaban muy leves de peso y se podían mover mucho. Después ya con la época de los 90 y 2000 fue que los comenzamos a ver con unos morrales grandotes, pero antes era la forma de moverse, muy escoteros, muy rápido. Para la época entonces, cuando ya instalaron todo ese tipo de caletas en sitios del monte, Jacobo Arenas urdió la organización de un grupo que llamaron las flotas mulares y eran triadas de mulas encargadas a unos personajes reclutados de todas las cuadrillas que tenían que ser arrieros expertos, campesinos arrieros expertos. Y esos sujetos tenían los contactos claros en las fondas o bodegas al final de las carreteras y allí llegaban con su flota mular y pues si iban 5 personas de esos, eran entre 15 y 20 mulas eh, llenas de todos estos tipos de productos, más lo que se producía en los proyectos autogestionarios, porque si tenían un proyecto de arveja, por ejemplo, entonces recogían una gran cantidad de arveja, la ponían a secar y la guardaban en costales, y venían estas flotas mulares y la llevaban hasta los sitios donde estos bandidos tenían esos epicentros. Y también utilizaron muchísimo todos esos transportes veredales que conocemos como las chivas. Entonces las movían de un lado a otro, de una fonda a la otra, de una carretera a la otra, y nadie sospechaba, porque como esas carros siempre van llenos de campesinos y cada campesino lleva sus costales ahí con sus cosas, pues dentro de eso ahí iban y pasaban de un lado a otro sin moverse. Y ya dentro de las veredas eran muy hábiles para mover el, la carga, casi nunca, con excepción de la Uribe, zonas así muy alejadas, andaban esas flotas mulares en línea una detrás de otra, sino que se distribuían por las veredas y llegaban a las caletas y colocaban 3 mulas, entonces cualquier parada que le hiciera la fuerza pública, simplemente eran campesinos que llevaban comida para un mes, para 20 días, que es lo usual en el campo, y era muy difícil también ponerse a revisar eso. Y además, cada vez que el ejército requisaba eso, caían las denuncias por derechos humanos. O sea, un paquete montado: logística, política, estrategia, habilidad, complicidad, organización de redes. Como vemos, ese sustento es lo que certifica la fortaleza de las guerrillas con las milicias bolivarianas y la famosa frase del señor Mao Zedong, que las guerrillas son, o que el campesino es a la guerrilla como el agua al pez. Ahí se explica claramente. Esa organización logístico-administrativa ya adquirió un proceso de ciudad-campo. Entonces ya se fueron refinando. Ya fue normal que de vez en cuando el ejército encontrara camiones, hablemos de camiones, cargados de todo tipo de habituallamientos. Descaradamente se atrevían y se arrojaban a llevarlo por las carreteras y más de una vez encontraron toneladas de alimentos, de equipos de combate, de municiones en buses y otras veces pues era en cantidades relativamente pequeñas, digamos en los buses de transporte intermunicipal que al requisar a fondo se encontraban cargas eh, que llevaban municiones, explosivos, documentos, pero todo correspondía ya a una organización logístico-administrativa. Y por decir algo, en Bogotá había una casa de contacto, esa se relacionaba con una de Soacha, la de Soacha con una en Fusa, la de Fusa con otra en Melgar, otra en Girardot, etcétera. Y así iban llegando a diferentes puntos esos pasos para evitar los transportes masivos y de una u otra manera esas redes iban creciendo y fue lo que le dio tanta fortaleza a las FARC. Y son redes que nunca han sido tocadas realmente, nunca han sido tocadas. Han caído muchísimo, pero son tantos los que están metidos en eso y el dinero que se mueve, que ha pasado después con el narcotráfico casi que a la clandestinidad.
Eh, la llegada, como lo decíamos, del señor Simón Trinidad Azar fue fundamental, porque él no llegó solo, él tenía contactos en la banca, contactos de personas que en apariencia son muy decentes y que iban a los principales clubes del país y tomaban whisky con elegancia y toda esa cosa, pero eran bandidos de cuello blanco que le estaban legitimando las fortunas a las FARC, y entonces ya esos recursos pasaron a redituar dentro de la economía legal con sindicatos muy cercanos a ellos, inclusive como Fensuagro y otros, que utilizaron métodos diferentes de inversiones en apariencia, inversiones en el exterior. Ya ahí comenzaron a participar terroristas europeos, como quedó claro con los dos docentes españoles que vivían en Costa Rica y le manejaban cuentas a las FARC. Eh, este bandido Raúl Reyes estuvo viviendo casi 3 años en Costa Rica y desde allí dirigió el Frente Internacional de las FARC, y parte de todo su trabajo fue el contacto con banqueros internacionales, con redes de narcotráfico, con eh, inversores en los paraísos fiscales, mientras aquí los politiqueros seguían peleándose la repartija y a ver qué cartel los apadrinaba, como ocurrió en las épocas de los 90. Eh, Al final de cuentas, ya estamos hablando de unas FARC con unos métodos logísticos muy sofisticados, tienen propiedades en distintas partes del país y del exterior, cuentas bancarias totalmente blanqueadas por el mismo sistema de narcotráfico y cualquier cantidad de fachadas para enmascarar toda esa riqueza. De esto se ha hablado mucho, se ha escrito poco, hay centenares de documentos en los computadores que gozan y pasan el sueño de los justos en la fiscalía sin que se haya hecho un trabajo a fondo de todo este estudio logístico, financiero y los métodos que han utilizado las FARC. A lo largo de esa historia, ¿cuáles son los métodos para consecución de armas y municiones que han utilizado las FARC para agredir a los colombianos? En su primera etapa, como lo hemos visto aquí ya muchas veces en varios periodos, era el robo a las fuerzas militares y de policía, con asaltos, emboscadas, golpes de mano, incursiones terroristas y hasta compra de conciencias de corruptos. Pero también las FARC comenzaron a pelear con otros bandidos. Vimos como la familia Tirofijo se quedó en liberales y comunistas y entre ellos se mataban exclusivamente, era para robarse las armas, porque las necesitaban en ese momento. Entonces fue una primera etapa de inicio de ese crecimiento de las armas. Pero luego tienen otra en la que ya van creciendo, que es la compra a funcionarios corruptos de México, Colombia, de Venezuela y Ecuador. Entonces ya es una etapa más grande que va coincidiendo con todo ese ingreso financiero que hemos venido detallando. Y de esto tampoco se ha documentado mucho, aunque existen muchas pruebas que duermen el sueño de los justos. Pero sí mucho funcionario corrupto de los chirrincheros de aduana, de la policía, del ejército, fuerza aérea, armada, les vendieron municiones, les vendieron proveedores, granadas de mano, y todos esos bandidos lo fueron utilizando después para asesinar soldados. También hubo una época en que era muy común, y el grupo que más lo hizo fue el M-19, siguiendo la formación que les habían dado en la FARC, que era infiltrar a bandidos que entraban a prestar el servicio militar como soldados regulares. Y en apariencia, estos eran muy buenos soldados, y ocurría muy seguido que de X o determinado cuartel se volaba un soldado con uno, dos, tres fusiles y hasta asesinaba a sus compañeros. Eso era una estrategia de las FARC para ir creciendo en armamento. Y en paralelo, pues como les decimos, había gente corrupta que se infiltraba, o a esos mismos infiltrados los metían era con la tarea de corromper adentro a alguien con dinero para ir sacando municiones, armas, brújulas, reglamentos, eh, equipos de combate, camuflados, etcétera.
Entonces esa infiltración tuvo ese enfoque para las finanzas y la logística de las FARC. Como ya lo vimos, la inmersión en el narcotráfico les era total, entonces comenzaron a hablar es del intercambio con los carteles también. Nosotros les garantizamos que les llegan 2 toneladas de coca y a cambio de esas 2 toneladas ustedes nos traen tantos fusiles. La primera vez que eso se hizo evidente fue en el año de 1989 en Jamaica, cuando las autoridades jamaiquinas abordaron una nave de bandera panameña que tenía un movimiento como raro, como sospechoso, que se parecía a los tanqueros esos que está utilizando Rusia y Venezuela e Irán para eludir los controles de Estados Unidos. En ese momento también ocurrió que la bandera era falsa, que la nave ya estaba reportada ante el Departamento de Tabaco, Drogas y Alcohol de Estados Unidos y la CIA, que hacía movimientos de economías ilegales. Entonces las autoridades la abordaron y le encontraron un cargamento impresionante de armas, no del M-19, como ya había sido lo anterior conocido, sino esta vez de las FARC. Y cayó allí el tal Paisa, el bandido ese que se hizo tan famoso en las FARC, él venía a cargo de eso y confesó que él pertenecía a mucho tiempo a las cuadrillas de Pablo Escobar, pero como lo estaban buscando, se había volado para las FARC y ahora estaba trayendo ese cargamento para las FARC. Con todo ese proceso de la traída del bandido a Colombia y que pues, el delito no era en Colombia, todas esas leguleyadas que se inventan los abogados, terminó libre rápidamente y ahí sí se fue definitivamente para el monte y se convirtió en el jefe de la cuadrilla Teófilo Forero. Pero ahí quedó claro sobre todo ese trading que había, ese intercambio comercial de armas por drogas y que las FARC estaban metidas hasta los tuétanos con eso. Mm, Ese apoyo del exterior ya no solamente fue el ideológico de los primeros años, sino que, por ejemplo, la narcodictadura cubana descaradamente se convirtió en el epicentro del envío de armas hacia Panamá, donde también estaban los corruptos como Noriega y como el antecesor de él, el famoso general Torrijos, que era otro bandidazo, y la corrupción de los funcionarios de aduanas de todos los países implicados en esto, ya es una mafia internacional. Las FARC hacen parte de la mafia internacional y su sistema logístico financiero gravita alrededor de ese esquema. Hasta que Así, llegamos hoy al tema del narcoterrorismo y el mercado negro de armas. Entonces las FARC, ya después de haber pasado de robarle un fusil a un soldado, a un policía, tenemos un grupo narcoterrorista que no solamente negocia coca, sino que también negocia armas. Es decir, que las FARC están en capacidad en este momento de venderle armas a otros grupos terroristas y mantener sus propias existencias. asimismo, ¿cuáles son los métodos para consecución de uniformes y equipos que han utilizado la FARC para agredir a los colombianos durante sus acciones terroristas? El proceso, en términos generales, es muy parecido al sistema de las armas, porque también desde su comienzo iniciaron a infiltrar gente dentro de los cuarteles y, por ejemplo, las botas de combate del ejército antiguas, unas que llamaban las .30, eran muy apetecidas por los bandidos porque eran unas botas hechas de cuero muy bueno, muy bien ensambladas en fábricas vulcanizadoras y además porque eran unas botas que no había necesidad de echarles betún, sino con cebo de ese de ganado, con velas de cebo, con parafina, se podían mantener y soportaban mucho en el monte y les servían muchísimo. De eso hubo pues prácticamente una cadena de robos de batallones y claro, si en 30 batallones robaban y cada batallón de 5 pares de botas, pues ya tenían 150 bandidos bien armados y eso funcionó y les ayudó. Igual con los uniformes camuflados. Pero también hubo unas cosas atroces que asesinaban los soldados no solo por robarles el arma, sino por robarles el camuflado.
y se llevaban esos camuflados ensangrentados de los asesinos, de los soldados asesinados, los lavaban, los remendaban y los usaban los bandidos. También comenzó a hacerse evidente que en los pueblos eh, montaban unas primeras fábricas de uniformes, en especial de esos uniformes de color habano que llamaban el caqui, y luego fueron consiguiendo tela de color policía y color azul, como decíamos ahora, y ya hablaron, por ejemplo, en Casa Verde, cuando se montó esa infraestructura, era que tenían talleres de sastrería, y había bandidos que hacían cursos de sastrería y aprendían a hacer uniformes, y trabajaban de día y de noche bajo la dirección de Jacobo Arenas en la elaboración de uniformes, y allá llegaban el Tornillo Lozada y Rodrigo Granda y otros bandidos con grandes cargamentos de telas. Varias veces el ejército incautó telas y luego descubrieron hasta fábricas en Colombia y en el exterior que les fabricaban tela camuflada. Como vemos, todo va parejo una cosa con la otra y la guerra los va haciendo eh, más creativos y a la vez más o mejor dotados. Tampoco faltaron en esa época las compras a funcionarios corruptos de uniformes. Así fuera de los chirricheros, compraban esos uniformes porque les servían para operar y porque siempre el criterio era que fueran un ejército, que se llamaran ejército, hasta la séptima o sexta conferencia que deciden que ya hay que uniformarlos a todos, ya es mal visto, digo Jacob Arenas, que vaya un bandido con camuflado, otro con eh, una subametralladora, otro con una pistola, otro con un machete y una escopeta. No, si ellos van a tomarse el poder, tienen que ser un ejército organizado y como de alguna manera llegaban todos los reglamentos de las fuerzas militares, pues ellos aprendían de ahí y además porque siempre ha habido en las guerrillas personas o que estuvieron infiltradas aprendiendo técnicas militares o porque muchos soldados que prestaron el servicio y luego regresaron a sus zonas, terminaron enrolados en las guerrillas y eso viene de épocas A. La infiltración en los cuarteles, así como estaba organizada para robar municiones y para traficar armas, pues también tenían infiltrados que les ayudaban a conseguir camuflados, equipos, granadas, brújulas, riatas, todo lo que necesitara para la guerra, se lo robaban en los cuarteles y se lo vendían a los bandidos. Claro, la guerrilla era pequeña en el tiempo, pero era la fórmula. Luego ya el negocio con las economías legales también se hace lo mismo que hablábamos ahora con los fusiles. Dentro del cargamento tráigame 3.000 uniformes camuflados. Generalmente salían de Estados Unidos. Razón, porque allá el uniforme camuflado toda la vida ha sido, ha sido comercial, civil, o el uniforme de combate. Entonces ya encontramos no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Ecuador y Perú han sido de larga data, particularmente Ecuador, una fuente de ingreso de cantidad de recursos para las FARC. Aquí lo hemos visto, en los años 80 varias veces se incautaron cargamentos impresionantes de dinamita, de armas, de telas para uniformes, botas, municiones provenientes del Ecuador. Y eso tampoco se ha combatido muy en serio. Entonces, que ahora aparezca con toda la razón, el señor no va a sacarle los ojos a Petro porque no toma decisiones para la seguridad nacional, tiene razón en eso. Pero si Colombia escudriña hacia atrás, del Ecuador hacia Colombia es larga la historia de la cantidad de armas, municiones, camuflados, equipos, granadas, dinamita que han llegado para las FARC, el M-19, el EPL, eso es muy largo. Mucha ha pasado derecho y no se ha incautado, otra sí. Los apoyos del exterior, volvemos al tema, no han sido solamente ideológicos, como el caso de Chávez, sino que se han materializado en que Chávez, por ejemplo, les autorizó 300 millones de dólares para que lanzaran la ofensiva final y a cambio de que le reconocieran un territorio a Venezuela dentro de Colombia cuando se tomaran el poder. Y ese apoyo desde el exterior iba de la mano con la corrupción de funcionarios de aduanas de todos los países. Antes de que subiera Chávez al poder, las FARC y el ELN recibieron centenares de fusiles, municiones,
y equipos de la Fuerza Armada venezolana, y fueron muchos los que se incautaron en combate, pero siempre la Cancillería fue inferior a eso, miró para otro lado, es que es mejor tener buenas relaciones, es que eso lo arreglamos entre los ministerios de defensa, entre los organismos de seguridad y quedó en el olvido, pero hay mucha historia al respecto. Y lógicamente en la etapa del narcoterrorismo y el mercado negro, pues volvemos al punto, ya las FARC no solamente que pueden dotarse sobradamente de camuflados y equipos, sino que pueden venderlo y hasta tienen fábricas en las ciudades, como ha ocurrido muchas veces que se les descubre fábricas completas con máquinas de coser de la mejor tecnología, cortadoras, fileteadoras, diseñadores, con listas completas de uniformes por tallas y telas camufladas, telas que ya se pueden fabricar en cualquier parte del mundo y que las consiguen en el mercado negro. Entonces es una evolución que llama la atención por la forma como ha crecido y que se ha olvidado completamente y que, como decíamos al principio, solo se habla de que se capturó el jefe de finanzas, pero no se profundiza más. ¿Cómo orientan cómo orientan la FARC el enfrentamiento logístico y administrativo de sus cuadrillas? Bueno, hay unos cursos porque pues la guerra les va generando necesidades y observar mucho la vida de los ejércitos regulares y tener instructores extranjeros, pues les va dando todas esas pautas. Por ejemplo, lo decíamos, cuando las FARC traen a Yair Klein a que le entrene comandos, no solamente lo exprimen en eso, también le preguntan técnicas de logística, técnicas de manejo de recursos y la instrucción que vienen todos esos terroristas y, y personas corruptas del exterior, pues va ampliando la gama y el espacio y la misma necesidad de la guerra va abriendo otros espacios que ellos no conocían y los van aprovechando muy bien. Es que actuar en la clandestinidad les es muy útil, en especial porque en la clandestinidad hay mucha gente urbana que tiene nivel académico, hay contadores, hay médicos, hay abogados, hay sociólogos y estudiantes de las universidades que ya por su nivel académico y acceso a la información, pues los van metiendo en temas más avanzados. Entonces llegan al momento de manejar muy bien el Internet, de tener teléfonos satelitales y otras cosas, pero todo eso va muy relacionado con los cursos. Si se revisa la historia de la operación en Marquetalia, allí ya se detectó que rudimentariamente, pero con mucha prospección, Tiro Fijo insistía en que había que montar cursos de personas que supieran manejar los radios, las claves, las comunicaciones, hacer el mantenimiento a los equipos, el mínimo que se requería y ser la mano derecha de los cabecillas. Y eso lo impuso él desde su nacimiento de las FARC y entonces ya tienen una visión de organización de equipos de radio, de mantenimiento, de la importancia que eso es para una cuadrilla de bandidos, tener la comunicación con el resto para saber siempre dónde están y coordinar las acciones. Eso casi nunca se le pone cuidado en las operaciones militares, se limitan a la captura, el decomiso del material, pero lo que más interesa son los fusiles y los bandidos muertos, ni siquiera los vivos los entrevistan a fondo para determinar todo esto. Además, porque como un bandido esto lo capturan y por ley hay que entregarlo rápido a la fiscalía, entonces casi no queda tiempo de averiguar estas cosas. Pero son pruebas de que los cursos desde el principio en la técnica de radiocomunicación han sido esenciales para la FARC. Otro aspecto en el que le dieron mucha importancia desde el inicio de las guerrillas fue los cursos de primeros auxilios y de sanidad en campaña. Para ellos eso es fundamental. En tercer lugar, eh, a partir de los 80, especialmente Jacobo Arenas ve que para aplicar el sicariato comunista, los bandidos deben ser hábiles en manejar vehículos. Entonces, montan una cantidad de cursos en los pueblos, en los mismos campamentos, en las pistas clandestinas, para volver a terroristas especialistas en la operación de las motos. En el libro El Infierno, Johnny cuenta cómo él hizo cursos de pistoleo que llamaban
desde moto, desde vehículo, desde lancha, y entonces todo tipo de vehículos eh, terrestres y fluviales deben saberlos manejar los de la guerrilla. Además, porque están creciendo en el Caguán, están creciendo en el Meta, en el Guaviare, y necesitan tener sus propias eh, medios de transporte. Y ya, como lo destacó Plinio Apuleyo Mendoza en el viaje que hizo al Caguán en el año 87, demuestra abiertamente cómo había flotas totales de lanchas y de transportadores que se movían por los ríos del Caquetá de propiedad de las FARC. Entonces, además de sacar la coca y de entrar los insumos en esos vehículos, tenían hasta retenes en los ríos, y pues por esa época lo máximo que hacía el ejército era llegar a Cartagena del Chairá, y eso eventualmente para épocas electorales. Entonces tenían toda una autopista de posibilidades abiertas para moverse mientras estaban entrenando a gente que operara vehículos en todas partes. La misma logística los obliga a que ya hay guerrilleros que son capaces de conducir camiones de carga, conducir pequeños vehículos, etcétera, que ya en los talleres en las ciudades pueden meterle a los vehículos las caletas en cuales esconder. Entonces ya no necesitan tantos civiles o cómplices o familiares de guerrilleros, sino que ya es combinado y es mixto, es decir, toda una organización logística. Y hay más seguridad porque entonces el civil que esté en la ciudad ya no va a tener el contacto con la persona que se encarga de recibir, por ejemplo, en San Juan de Sumapaz, sino que de San Juan de Sumapaz viene un guerrillero y más bien él conoce a ellos y no ellos al resto de la cuadrilla. Todo eso son cosas que van evolucionando y van creciendo. Eh, los talleres ya no solamente son de armamento, también son de sastrería, y montan sus propios talleres y hacen cursos de armeros, hacen cursos de sastres, y todo eso lo manejan en los grandes campamentos y las zonas de lo que luego llamaron los bloques de frente. Pero con la nueva dinámica de la guerra y la facilidad logística, ya con la organización más crecida, pues los envían a las ciudades, y particularmente las sastrerías. Pero también había talleres de talabartería o cursos de talabartería, cursos de carpintería para aprender a construir y montar las fachadas, cursos de agricultura. eh, es decir, todo lo que facilite ese crecimiento logístico, porque los proyectos autogestionarios siguen existiendo al día de hoy, y muchos de esos conceptos de guardar el sistema logístico, ahí lo tienen, y les ha funcionado y les sigue funcionando con toda la metodología que hemos explicado. Eh, Llega la época en que esos talleres de armamento comienzan a crear lo que impulsó Tiro Fijo, con sobrada razón de guerrillero con olfato. Él decía, como no tenemos la posibilidad de comprar morteros eh, de los que usan las fuerzas militares, y debemos unos morteros parecidos o más letales, y es cuando se inventan, o no se inventan, sino traen el famoso mortero Monaghan, que lo crearon los irlandeses, que llamaron aquí las rampas, y que aquí y también lo llaman los cilindros, y es utilizar cilindros de 20 libras dentro de un cascarón un poco más grande, y lo activan y los lanzan a manera de morteros, y ya hemos visto que lo han ido refinando y artillan todo camionetas, volquetas, y les ponen 10 20 bocas de fuego para disparar al tiempo contra las unidades, y eso lo llaman la artillería guerrillera. Eso había iniciado desde los 60 con algo que ya, desde los 50 con algo que llamaron los catalicones, que era traído de la idea de la guerra del Vietnam, y consistía en buscar guaduas largas, forrarlas con cuero de ganado por fuera, coserlas a mano y prepararles unas cargas explosivas con pólvora negra, con tornillos, con dinamita, y hacer una especie de granada, y con eso atacar las tropas. Y muchas de las emboscadas que hicieron las FARC fueron con catalicones, y así como les resultaron efectivas para asesinar soldados catalicones, también por muy fuerte que fuera el cuero ganado, muchas veces les estalló y también quedaron guerrilleros heridos. Un bandido que llamaban Isauro Llosa fue uno de los gestores de esas primeras catalicones. En el libro de la entrevista que le hace Alfredo Morano cuenta detalladamente cómo fabricaban esos catalicones.
Entonces vemos que todo este proceso lo van haciendo ellos. En esa época se inventan las granadas de mano, o no se inventan, no, copian de las guerrillas del Vietnam y de la zona del Asia, de las guerrillas griegas, de la época posterior a la Guerra Mundial, el sistema de armar unos miples. Miple, pues lo conocemos todos, es un pedazo de tubo, le colocaban dos tapones a los lados, lo cargaban de dinamita y le colocaban un cable de mecha lenta. Entonces, cuando venía la patrulla, especialmente los vehículos, por el camino, entonces los bandidos calculaban el tiempo en que iba a llegar el camión al objetivo, hacían un cálculo aproximado que les resultaba y prendían la mecha lenta muy corta y en el momento en que el vehículo llegaba al sitio de la emboscada, le arrojaban manualmente eso y explotaba ese miple lleno de tornillos y de explosivos, mataba más soldados que una misma granada. Eso fue parte de los cursos que hicieron de artillería guerrillera artesanal. Aprendieron también a hacer escopetas de dos cañones artesanales y con eso, pues, a corta distancia, una escopeta de esas de Fisto, pero bien sobrecargada con balineras, mataba soldados. Y así se fueron refinando hasta aprender a hacer armeros, experiencia en armas actualizadas, cambio de repuestos y lo que acaban de descubrir hace poco en los computadores de Calarcá, que lo publicó Caracol Televisión, es que ya tienen hasta talleres y tornos para fabricar piezas de armas y hasta para fabricar armas, que se lo está dotando la China por medio de un sujeto que la embajada china de medio descarado dijo, él es un gran ciudadano y lo único que tenemos aquí es información de que es un gran comerciante que representa bien a la China y no tenemos ninguna prueba de que ande con grupos terroristas, a pesar de los videos y los documentos que les encontraron, pero esa ha sido la gran historia del terrorismo en Colombia. Eh, También hicieron cursos de pontoneros y de vías, topografía. Entonces, Tiro Fijo, por ejemplo, insistía que para construir las trincheras había que tener gente que supiera de topografía porque él había sido jefe de una construcción de obra y él había visto que los topógrafos analizaban todas las cosas en el terreno. Entonces, que para la guerra también había que hacer eso. Síntesis, hay muchos más cursos de muchos campos, pero vemos que el apoyo logístico siempre estuvo y ha estado en el centro de la reconducción de las FARC. ¿Podríamos citar alguna de las habilidosas fachadas que utilizan la FARC para desarrollar sus procesos logísticos y administrativos? La compartimentación, la clandestinidad y la conspiratividad son las tres Cs del secreto de las guerrillas, y eso está en los manuales de Mao Zedong, del Che Guevara, todos los bandidos muy bien estructurado. Entonces tenemos primero organizaciones no gubernamentales que les ocultan todo y se autovictimizan y los presentan como víctimas del terrorismo de Estado. Dos, las empresas fantasmas, que son propias de todas las organizaciones criminales. Entonces son empresas de papel que utilizando los bancos de segundo piso, que llaman, o de segundo nivel, sacan el dinero de Colombia y en cuestión de segundos están hechas las transferencias a las Bahamas, a Andorra, a Suiza, a todos esos paraísos fiscales que hay en el mundo. Y como existe la doble moral en todas partes, ¿no? La transparencia, la democracia, pero cuando llega el dinero oscuro, entonces eso sí, estamos conservando el secreto bancario. Y pasa en Liechtenstein, en Luxemburgo, en Suiza, en Andorra, y las FARC y el ELN tienen empresas fantasmas de papel en Latinoamérica y en otras partes, y eso es rapidito que esos dineros llegan allá. Y ya para llevar el dinero físico, pues utilizan otras estratagemas que hemos visto aquí internacionales. Pero también utilizan empresas del sector real. Las FARC han invertido en supermercados y luego, ¿qué problema para demostrarles si termina el Estado debiéndoles? Aquí tuvimos hace poco el escándalo de una cantidad de supermercados en Cundinamarca y los allanaron todos con pruebas de que los manejaba la familia Romaña, Fusagasugá, por ejemplo, la familia Romaña, la familia de El Mono Jojoy,
y al final salió el Estado debiéndoles y tienen al Estado demandado porque abusó del poder, porque todos sus papeles estaban en regla. Cuando todos sabemos que eso era dinero del secuestro, del narcotráfico y que era gente de las FARC que estaban operando esos supermercados, por lo menos los directivos, no los empleados, no siempre, pero son empresas del sector real, así hay gasolineras, hay hoteles, hay empresas de buses, hay empresas de transporte fluvial, pero están legitimadas y quien meta la mano allá termina antes debiéndoles y siendo denunciado. Las cooperativas, que ya las denunciamos cómo funcionaron al principio, organizaban mineros, campesinos, agrícolas y un sistema completamente comunista, proyectos autogestionarios. En el NARE, Antioquia, hubo unas masacres entre ellos por problemas del manejo de las cooperativas, pero se reciclan. En la zona bananera de Urabá, todas esas cooperativas controladas por las guerrillas eran los que decían quién trabaja y quién no, y cómo imponían las normas en el manejo del sindicato, controladas por ellos. Es importante, volvemos a decir, los proyectos autogestionarios, que en las zonas donde están, entonces siempre hablan de que la sociedad o la zona de reserva campesina, la zona campesina, el proyecto, pero es controlado por las FARC y los recursos van para financiar las FARC. Entonces, como vemos, esto es una cosa larga que tiene mucho de hondo, mucho argumento jurídico, para lo cual ni siquiera se ha legislado claramente en Colombia. Sigamos. Sí, señor. ¿Podríamos diferenciar ahí entre los sistemas logísticos de la FARC y el EPL? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos parecidos y muchas diferencias también, pero esencialmente el manejo de la logística de los dos grupos o los grupos terroristas en Colombia va mucho más enfocado es en quiénes lo hacen y la ideología, más no en los sistemas. Los sistemas son muy parecidos, no iguales, pero esencialmente tienen los mismos métodos. Entonces el ELN aprovecha esa relación con los sacerdotes de la teología de la liberación, con los sindicatos donde están infiltrados y con la organización de masas, pero también hace proyectos autogestionarios dentro de esas masas. También tiene un sistema diferente de caletas, pero son caletas. Y tiene un sistema de finanzas en el exterior y de inversiones. Y ya cuando se trata de contactos con narcos y lavado de dinero y todo eso que hemos visto anteriormente, sí son muy parecidos, pero cada uno por su lado. En lo demás, ya en lo táctico, podríamos decir que tienen algunas diferencias, porque el ELN con sus proyectos autogestionarios hace algo que muy difícilmente lo hacen las FARC, que es quedarse a vivir en las casas con los campesinos, que es hablar del poder popular y estar ahí siempre metidos dentro de la masa. Las FARC se cuidan mucho más de eso y utilizan a las milicias bolivarianas y a otros grupos, el Partido Comunista Clandestino, pero siempre procurando una movilidad. A veces el ELN es mucho más estático porque se confía de que tienen esos controles. Entonces la logística puede cambiar de una manera no tan radical, pero sí parcial. Sin embargo, al final siguen siendo los mismos métodos de extorsionar petroleras, mineras, de comerciantes, transportadores, de traficar coca, de tener sus talleres de reparación de armamento, solo que el ELN les pone unos nombres determinados: armamento popular, las FARC lo llaman artillería guerrillera; equipos de sanidad popular, las FARC lo llaman primeros auxilios, pero en el fondo es el mismo esquema porque al fin y al cabo la guerra es la misma. ¿Cómo podríamos sintetizar la importancia de la logística en el desarrollo del plan estratégico de la FARC? Hace menos de 2 años, aquí en Bogotá, el ejército y la fiscalía allanaron un taller, pero no cualquier taller, dos casas grandísimas, llenas de máquinas de coser, llenas de tela camuflada que vemos proveniente del exterior, y una flota completa, una escuadra completa de costureras y de unos bandidos que dirigían eso. Todo para abastecer las cuadrillas de Calarca y Mordisco. Pero no uno ni dos camuflados, sino miles de camuflados. Cajas llenas de tela venidas del exterior, y todo eso lo allanó la fiscalía y se lo llevó, pero hasta ahí no llegó la información. El golpe.
se dio el golpe. ¿Y quiénes están detrás de todo eso? ¿Mm? ¿Mm? Inmediatamente Petro dirá que son los gestores de paz. Síntesis, con ese solo caso, es una logística muy poderosa y mientras no se toque esa parte pasa como con el narcotráfico. Terminan capturando siempre al bandido que lleva los 2 kilos, el que iba en la lancha llevaba media tonelada, el cargamento que cayó completo en el buque pero no cayó nadie y la infraestructura que está detrás es la que sigue vivita y coleando y tienen un fracaso, como dicen los bandidos, se les cae una vuelta, pero en breve pueden hacer otra vuelta. Pero ahí vemos por la calidad del material que fabrican, que está hecho con toda la tecnología, con medidas exactas, con cortadoras, con máquinas muy bien de coser, el material muy bien ensamblado. Y el problema sigue tan latente hoy como ayer. Rindamos con reverencia y profundo respeto un minuto de silencio en memoria de todos los colombianos y extranjeros víctimas de los crímenes y vejámenes de la FARC y sus cómplices. ¿Qué hay de similitudes o de conectividad entre la supuesta paz del pacto FARC-Santos y el trillado pero ineficaz argumento de la paz total? En este programa hemos sido muy críticos de algo, y es que se habla tanto de la guerra por parte de los expertos, por ejemplo, esos bocones ministros de Defensa Civil y altos asesores de seguridad, que de todo saben menos de seguridad, pero son expertos. Hay que ver a Marta Lucía Ramírez, Pinzón, a Juan Manuel Santos hablando de que ellos transformaron el Ministerio de Defensa y no tienen ni la menor idea de estas cosas, pero son los expertos y son los que dirigen. Y de remate, pues después de la posición de Pardo Rueda, cualquier operación de alto nivel se convirtió en que el ministro de Defensa es el primero que le da luz verde. Un sujeto que no sabe ni dónde está parado, no entiende cómo se monta un calco de maniobra para una operación, no sabe qué es una operación aeromóvil, nada de eso, pero es el que da el visto bueno. Y terminan pontificando y aparece como la payasada que hacía Pinzón Bueno en un helicóptero con el gomelo de Caracol, el tal Vélez, diciendo que en este momento el ministro de Defensa sobre el mapa le da órdenes al general Lasprilla para mover las tropas en Urabá y buscar al general Sati. Pues con medio de toda esa ridiculez va a ser imposible combatir a la guerrilla. Y con fiscales que con el paso del tiempo saben lo que pasa o están amarrados porque el fiscal de más arriba hace parte de la trama de la paz o no entienden tampoco y no sustancian esto porque les parece como que el fenómeno no está ahí. Pero muy claro lo dijo Napoleón Bonaparte.
Los ejércitos caminan sobre los estómagos y los estómagos giran alrededor de la logística en todos los campos. Pero se olvida otra frase de un gran general estadounidense, Omar Bradley, que dijo que la guerra la conducen los estrategas, pero la ganan los logísticos. Es que la logística es el secreto para ganar toda guerra. Claro, la maniobra va de la mano, y la estrategia y la habilidad del conductor, pero un ejército sin logística no puede ganar nada, porque vive a expensas de lo que requiere. Y si lo que requiere le llega a tiempo y está bien dirigido, pues ahí está la ecuación perfecta. Entonces, al mirar los procesos de paz de Colombia, y este es el ridículo, el señor de la calle ya arrodillado ante los bandidos en Cuba, que hicieron el pacto, es que para que la guerra en Colombia se acabó, dijo Santos. Y lo que está haciendo Petro nos demuestra lo mismo. Lo que menos se le combate a los bandidos es la logística. Si se les combatiera la logística, se acabaría el problema. Es como dijo alguien muy sabiamente una vez en, en una entrevista en televisión, que la coca es un problema. Nos dijo, sí, claro, pero la coca nace de la hoja de la coca. Si acaban todos los cultivos de hoja, pues se acaba la coca, porque ¿de dónde la sacan? Entonces, ese es el punto. Ahí es donde hay que llegarles, a bloquearles su logística, a bloquearles su capacidad financiera, a no permitirles que actúen. Pero con todo ese entramado que hay y con la corrupción que abunda, meter tanta gente al tiempo en la misma línea pasa como en los partidos políticos. Tener a 1000 personas pensando en el mismo objetivo se vuelve difícil porque 999 tienen intereses personales y uno solo el que tiene claro cuál es el norte. Bueno, pasemos al comentario de hoy. Sí, mi coronel, con mucho gusto. Hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, se presentó el episodio de Memoria Histórica número 929, que trató del sistema logístico de las FARC y sus estructuras armadas. Objetivo Colombia. En los episodios de Memoria Histórica de Fundel, más que presentar un caso táctico o transmitir un hecho violento como algo que sirve de tema para los medios de comunicación, es el de analizar las causas de la violencia y las consecuencias de la misma, a la vez que reescribir la historia en los aspectos en los que ha sido mal contada, porque como decimos en el saludo que sirve de preámbulo en cada episodio, justamente el silencio y la desinformación son armas de guerra psicológica utilizado por el comunismo para justificar sus actos terroristas, como uno de tantos medios utilizados por esa ideología política destructora dentro de la estrategia bien diseñada por la estructura comunista y la que muestra y la que nuestra clase política no ha entendido o ha hecho oídos sordos, pese al esfuerzo que hace la institución militar en sus escuelas de capacitación y aún en sus unidades operativas y tácticas para ilustrarlos. Amén del acompañamiento que hacen los comandos de fuerza a los diferentes ministros de defensa en materia de estrategia para facilitarles el cumplimiento de su función. Una de ellas, la de coordinar las operaciones militares para garantizar la seguridad y defensa nacional. A mi juicio, función mal impuesta en nuestra carta política siempre que dicho cargo sea desempeñado por un civil, como ha sido costumbre después de la Constitución del 91. Pues para coordinar cualquier tarea en cualquier ámbito o empresa, se debe tener conocimiento en la materia, a efecto de sincronizar recursos en todo sentido, es decir, desde la gestión administrativa hasta la conducción y en el caso de la seguridad y defensa nacional, saber estrategia militar y conducción de las operaciones, lo que equivale
a tener la idoneidad para desempeñar el cargo. Pero resulta que los ministros civiles que Colombia ha tenido no tienen ni medio idea de la estrategia en el arte de la guerra. Muchos de ellos ni siquiera han prestado su servicio militar. Francamente causa desazón escuchar de los mismos ministros de defensa o de sus seguidores políticos que tal o cual ministro condujo tal o cual operación militar y que conoce de defensa y seguridad porque de niño jugaba en los patios de los cuarteles, dado que su padre era militar. Esto raya con la ridiculez, algo así como se creía caballero el de la triste figura, porque combatía con los molinos de viento, o entraba en duelo con el bachiller Sansón Carrasco. Es tan solo un ejemplo, dando a entender con ello lo mal que se ha manejado ese ministerio tan importante de la seguridad y defensa del país, requisito sine qua non para el desarrollo nacional, y de igual manera llamar la atención en el sentido de que la desinformación que muchas veces dan los medios de comunicación sobre este tema, sin la debida seriedad, han hecho mucho daño. Pero es que un ministro de Defensa debe asesorar al presidente, quien por mandato de la Constitución Política es el comandante supremo de las fuerzas militares, mas no por ello le da el conocimiento, que como sabemos no entra por ósmosis. Como quien dice, un ciego conduciendo a otro ciego. Ni ministro ni presidente saben de estrategia militar. Los primeros, incluyendo este último ministro de Defensa, se han dedicado a cubrirle los errores a este y a disfrutar de las sinecuras de su cargo, cosa seria y delicada para nuestro país. Fundel, a través de estos episodios de memoria histórica, no opina, demuestra los dislates políticos que han permitido el crecimiento de la narcoguerrilla comunista, la que ha pretendido tomarse el país por la fuerza, cumpliendo, ellos sí, a pie juntillas, el planeamiento estratégico bien diseñado, que como sabemos, en la estrategia y táctica del comunismo no hay períodos marcados. Hay lo que alias Lenin denominaba flujo y reflujo del movimiento revolucionario. Es lo que ha demostrado estadísticamente Fundel desde que empezó a mostrar sus fauces el comunismo en la época del bandolerismo, próxima al Pacto de Cuervos del Frente Nacional, hasta el día de hoy. Lo hemos recordado en estos 3 últimos episodios de sus asaltos, masacres guerrilleras en Cundinamarca, cuando quisieron tomarse a Bogotá, dando cumplimiento a las líneas de acción, una de las cuales, las finanzas y la logística, tan detalladas e ilustradas en el desarrollo de este episodio, de las que recordamos después de los secuestros y extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, hasta las finanzas internacionales aparentemente legales, y hoy con el cartel del narcotráfico guerrillero tan organizado que ya tienen comisiones de finanzas, encargadas de la recaudación a través del narcotráfico, con el gramaje y con las vacunas, y comisiones de logística responsables de transformar ese capital en suministro de armamento, uniformes, medicamentos y alimentos. Con lo expuesto en este y anteriores episodios, es fácil deducir que la violencia y la depredación de nuestro país es el corolario de la corrupción que se traduce en la ineficiencia y connivencia
de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de más de 6 décadas, los que se han negado a combatir este flagelo de la narcoguerrilla comunista. De contera, responsables también los partidos políticos, el legislativo y organismos de control que parecen más figuras decorativas, casi todos con canonjías burocráticas. Por fortuna, el país cuenta con las mejores fuerzas armadas de cualquier otro país, algunos que han sido un dique para que la narcoguerrilla se tome el país. Mi reflexión, gracias y feliz día. Gracias, mi coronel. Hace usted una reflexión muy interesante relacionada con lo que hemos tocado aquí, que es la irresponsabilidad de una dirigencia política que ni siquiera ha entendido la razón de ser de ese conflicto, y mucho menos ha entendido su dinámica y su intestinidad, pero que osan de ser expertos, como usted muy bien lo mencionaba, que porque cuando era niño corría por los cuarteles o montaba en bicicleta y hablaba con los soldados, sin haber estudiado en una academia militar la ciencia militar. Y muy acertadamente lo dice usted, cuando se pone de ministro de Defensa a una persona que ni siquiera prestó servicio militar, no conoce. Y es que esto cada vez que profundizamos en la guerra es una ciencia compleja. Toda la razón tuvieron Sun Tzu y el señor Clausewitz y otros personajes que se dedicaron a compendiar la ciencia militar. Esto es una ciencia. La guerra es de estudio permanente, de conocimiento permanente, de análisis permanente. Y si se llega inclusive al grado de general, habiendo estudiado la guerra en todos los grados y en todas las etapas y todos los niveles que tiene, y hay todavía vacíos, ¿cómo será un personaje aparecido de la noche a la mañana que viene a mirar y le parece sorprendente ver los soldados marchando de manera uniforme y que se le colocan firmes y le dan un saludo militar? Esa persona no entiende ni siquiera eso. ¿Qué va a entender de armas y de estrategia y de metodologías? Pero como son especialistas en salir a hablar de lo que no conocen, y los medios se vuelven pontificadores. Triste realidad, pero también un llamado de atención que hacemos desde Fundel a quienes se vuelven expertos en seguridad nacional porque van a la escuela de guerra y reciben una información de cómo funciona el sistema de defensa nacional y ya salen en los medios a pontificar de la especialidad y son expertos, según dicen los periodistas. Por eso no tenemos nunca la claridad de lo que nos pasa ni llegamos al fondo de asuntos como el que vimos hoy. Esta noche continuaremos, como todos los días, en nuestra actividad de formación de estrategas con visión de estadistas y mañana retornaremos con el episodio 930 de la memoria histórica del conflicto colombiano. Un feliz día para todos y que Dios nos ilumine siempre. Feliz día para Gracias, todos. mi coronel. Feliz Un día feliz para día para todos. todos. Un feliz día para todos. Gracias. Gracias, feliz día para todos. Gracias, mi coronel.